Está con nosotros Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, además analista político. Antonio está en pantalla, qué gusto saludarte, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a estar contigo y todos los días. Bienvenido. Según dijo la congresista María Elvira Salazar en conversación con NTN 24, lo que le aporta Chevron por tema de extracción de crudo de Venezuela al régimen de Venezuela son 400 millones de dólares por mes. Hablemos del impacto que va a tener esto en la chequera del régimen de Nicolás Maduro. Antonio, comencemos por ahí. Fíjate, la cifra de la representante María Elvira Salazar está en el orden, o sea, está entre 400 millones y 700 millones de dólares mensuales, porque aquí lo importante de esto no es solamente Chevron, es Repsol, es Eni, es la Reliance, la de la India, que también sufren ante esta decisión la no posibilidad de no poder tener comercio o comercializar crudo con la estatal petrolera venezolana. Entonces, cierto, directamente Chevron está en ese orden, pero cuando sumas las demás, estamos hablando alrededor de unos 700 millones de dólares mensuales, que si lo multiplicas por 12 meses, estamos hablando entre 8.000 y 9.000 millones de dólares que recibe. Aquí lo importante, dinero limpio, blanco, que utiliza Maduro para financiar la corrupción, el lavado de dinero y la represión. Entonces, ¿qué ocurre? Porque en Venezuela se manejan las dos economías, la de las exportaciones de petróleo, que estaban legitimadas con la licencia 41 otorgada por Biden, ¿verdad? Y la de los negocios ilícitos a través del contrabando, el narcotráfico, el contrabando de oro, de coltán, ¿verdad? Del combustible. Y en este sentido, la situación al retirar ese dinero limpio tiene que volver a entrar dentro del mercado negro, donde tiene que dar un mayor descuento Maduro al barril de petróleo venezolano, en términos de colocar eso en el mercado negro, en el Asia sobre todo. Entonces, ¿a dónde afecta? Afecta a la relación Bolívar-dólar, que se había estabilizado el año pasado y que ya empezaba a mostrar un desprendimiento. Eso es directamente, al tener una relación que incrementa Bolívar-dólar, por supuesto, un incremento en la inflación interanual. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que si hoy la brecha entre bolívar-dólar, ¿verdad?, está alrededor de unos 12 bolívares, esto lo vamos a ir viendo cada vez mayor. Y en términos de inflación, por consiguiente, ahí va a tener una situación difícil Maduro en términos de manejo de la economía, donde tiene un salario mínimo represado y por lo tanto va a tener una situación muy crítica. Y eso va a generar una presión interna a los grupos que lo apoyan y lo sostienen. Los que creían que podían hacer negocios con Maduro, sobre todo en las empresas asociadas en Fedecamo, hoy pueden estar pensando que esas oportunidades se reducen porque no va a haber dinero suficiente para repartir, porque no va a tener el dinero limpio de las exportaciones petroleras. Los que sentían de que con Maduro se podía normalizar la relación en el punto de vista de aquellos grupos, no solamente militares, sino políticos, hoy ven una señal por parte del presidente Trump, donde le dice a Maduro, al no cumplir con los compromisos de la situación en la que te estás beneficiando, se te acaba. Y manda una señal concreta en ese sentido. Siempre se usa a China y a Rusia para meter miedo de que el mercado petrolero venezolano se puede perder. Hoy Rusia no juega ese factor. Aquí este elemento es importante también. ¿Por qué? Porque Putin, al llegar al acuerdo con Trump sobre la situación con Ucrania, Putin le debe un favor a Trump. En esa relación que definitivamente muestra Trump con Putin en términos positivos, ¿verdad?, en la que tiene una relación extraordinaria,
ahora Putin no va a tener la misma facilidad de poder creer Maduro que puede recurrir a él, porque no se va a tener una relación distinta con Trump. Y China, que realmente también tiene una influencia en Venezuela, no va a jugar geopolíticamente hoy con Maduro. Entonces, ¿qué pasa? Maduro entra en una situación de debilidad para poderse sostener en el poder, siempre lo que se había dicho hasta ahora, que los costos de permanencia en el poder fuesen mayor que los de salida. Y aquí tiene que poner las barbas en remojo la coalición que apoya hoy a Maduro, porque esto con el presidente Trump, si Maduro no entiende la señal y se radicaliza, podríamos ver el escenario que le ocurrió a Petro cuando pensó que podría retar a Trump diciéndole que no iba a aceptar los aviones y aplicó la máxima presión, que todavía tiene herramientas Trump para poder hacer eso. Antonio, ¿tiene lógica lo que ha hecho el presidente Donald Trump con respecto a lo que fue su discurso de campaña? En algún momento dijo, no tiene lógica comprar petróleo al régimen de Venezuela por parte de Estados Unidos. Eso lo dijo en campaña, ya estamos viendo lo que pasó el día de hoy. Pero cuando llega ese escenario de máxima presión económica al que tú estás viendo en previsión para Venezuela a raíz de esta decisión de cortar las licencias a Chevron y que Estados Unidos no siga, en este caso, comprándole crudo a Venezuela, cuando llega ese momento de máxima presión, porque ya ha pasado en Venezuela, no sé cómo le hacen, Antonio, pero terminan de alguna manera descargando la responsabilidad de lo que está viviendo la gente, esa crisis en los hogares más pobres, a ese discurso o con ese discurso de el culpable es Estados Unidos, el imperialismo y la oposición que pide ese tipo de sanciones para Venezuela. ¿Por qué para ti este momento es distinto? Es distinto porque en la Casa Blanca está Donald Trump. Ha determinado que él tiene una visión en varios ejes donde apoya su política, su legado de estos próximos 4 años, como cuáles: seguridad, prosperidad y paz. Paz a través de la fuerza, seguridad a través del control de las fronteras, donde no va a aceptar inmigrantes ilegales, y prosperidad a través de Made in USA, la producción, los productos, a través de tarifas y eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa presión que va a tener Maduro interna para poder satisfacer la calidad de los venezolanos, que está hoy ya deteriorada, no va a poder ser canalizada a través de la migración venezolana. Porque de salir no va a poder, o sea, porque algo sí ha dicho Trump, él no va a aceptar que vuelva a haber esa condición de migración ilegal. Entonces, esa población que está en Venezuela, que va a tener esas condiciones, va a generar por sí mismo como condiciones internas una búsqueda de una solución interna para poder resolver la crisis política, que es la que hoy genera la crisis económica en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos que va a venir, porque si esto se sostiene, aquí hay que decir también de que se suspende en marzo, pero tiene 6 meses la empresa Chevron y las otras, que sería, si estamos en el mes 3, que están anunciando, mes 9, septiembre, el culminación de no estar más en Venezuela. Quiere decir que durante estos 6 meses que vienen, Chevron tiene que empezar a desescalar las actividades. O sea, va a seguir exportando crudo a Estados Unidos para que no nos llame la atención que Chevron siga produciendo y extrayendo a Estados Unidos y digan, están burlando la licencia. No, él tiene hasta septiembre para terminar, porque esa es la condición de la licencia 41, al menos que Trump la varíe y diga, no es 6 meses. Y Chevron ahí siempre logró, cuando en el gobierno de Trump 1, mantener esos 6 meses de poder tener, que decía, para hacer actividades que garanticen la seguridad en mis instalaciones, buscando siempre ver hasta dónde podía sostenerse y que podía volver a tener esa condición que tuvo con la administración Biden. O sea, Chevron va a seguir haciendo su lobby
en Estados Unidos para poder, a la vuelta de un tiempo, ver si puede revertir esto, pero va a depender también de la acción que va a tomar Maduro. Si Maduro responde y dice, por ejemplo, no voy a mandar a buscar más venezolanos y tranca esa puerta como lo hicieron con Biden, que lo amenazaron, la misma Delcy Rodríguez, cuando dijo nosotros no vamos a traer más venezolanos, es ir contra una política del presidente Trump que va a responder con contundencia, porque hasta ahora ha mostrado que cuando lo confrontas, tú recibes la mayor presión por parte de la administración. Y eso es lo que cambia en esta nueva etapa que estamos viendo de Trump 2, en la que conoce cómo se mueve Maduro y cómo él puede actuar. Me queda un minuto, Antonio, no lo quiero desaprovechar. En el comunicado con el que Trump anuncia la suspensión de esas concesiones a raíz de aquel acuerdo, hace referencia a esto. Y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Aquí hay una luz a futuro que tenga que ver con lo que pasó el 28 de julio y las elecciones presidenciales que ganó Edmundo González Urrutia. Un minuto, Antonio. Totalmente. Está soportado porque esa fue la condición que permitió que dieran las concesiones petroleras para poder conseguir una solución a la crisis política con un proceso electoral. Y Maduro no lo cumplió. Quiero agradecer a Antonio de la Cruz, es el presidente de Inter-American Trends, además analista político. Como siempre, un gusto, Antonio, escuchar tu análisis. Será hasta la próxima.